Hola, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo de su pastor y de la familia pastoral, al igual que de la familia Maldonado Olvera. Hoy vamos a comenzar nuestro culto, día 4 de julio del 2020, y con las recomendaciones, como siempre, queridos hermanos, de que veamos ahí en el WhatsApp nuestro orden de culto y sigamos al pie de la letra cada una de las actividades que se van realizando, como son los signos, como es la oración de intercesión y pues el sermón que es este, hermanos, que se les está transmitiendo a través de YouTube y de Facebook. Así es de que el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a seguir con nuestra carta a los Efesios en su capítulo número 4. El día de hoy vamos a estar meditando del versículo 1 al versículo 6. Y leamos la palabra de Dios en este momento. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hagamos oración, hermanos. Vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos concedes, Padre, por la salud que nos das, por el momento que nos prestas para poder meditar en tu palabra. Te pido, Señor, que limpies mis labios, mi mente, mi corazón, y que podamos, Señor, escuchar tu bendita palabra a través de este siervo tuyo, Señor. Humildemente, Señor, te pido que me limpies y que tu palabra pueda fluir por mi mente, por mi corazón y que salga por mi boca. Señor, que tú hables a tu pueblo el día de hoy, Padre, como siempre lo haces. En el nombre de Jesús pido tu dirección, Padre. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, dales ese conocimiento, dales esa sabiduría, Señor, para que ellos puedan, Padre bendito, escuchar y retener lo que tu bendita palabra el día de hoy nos va a compartir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Ya leímos nuestros versículos en los cuales vamos a meditar, hermanos, y dice el título: la unidad del Espíritu. Es aquí, en este día, hoy, estimado hermano, querido oyente, llegamos a una nueva sesión en la epístola de los Efesios. Llegamos a la sección que trata sobre la conducta de la iglesia. En los primeros 3 capítulos vimos el llamado celestial y ahora en esta parte práctica veremos el andar terrenal del creyente. El andar terrenal del creyente no es un andar mundano, sino un andar terrenal, porque nos encontramos con los pies sobre la tierra. Los verdaderos cristianos, a quienes colectivamente llamamos la iglesia, están sentados en lugares celestiales en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y está sentado a la derecha de Dios. Pero la iglesia tiene que andar por esta tierra, como veremos más adelante. La iglesia, en este capítulo 4, es considerada como un nuevo hombre que vive y actúa en esta tierra. Recordando entonces sus títulos y los temas principales de la sección doctrinal anterior, diremos que hemos considerado el llamado, la construcción y la constitución de la iglesia. En esta última sección de la carta a los Efesios veremos o vamos a considerar la conducta, la confesión y el conflicto de la iglesia.
La iglesia aquí es un nuevo hombre y en el futuro la iglesia será una esposa. La iglesia es también un buen soldado de Cristo, como lo escribe el apóstol Pablo. En los primeros 3 capítulos de la primera sección, hablando desde el punto de vista espiritual, hemos estado como en la cumbre del monte de la transfiguración. Por ser este pasaje probablemente el punto espiritual más alto del Nuevo Testamento. Y fue por ese motivo que dedicamos tanto tiempo a dichos capítulos. En esta nueva sección práctica descendemos al nivel del diario vivir. Como le sucedió al Señor y a los discípulos al descender del monte de la transfiguración, que se encontraron con un joven poseído por el demonio y con una multitud escéptica. Nosotros podemos encontrar tanto con la rutina como en las situaciones más inesperadas y conflictivas, en un mundo controlado por las fuerzas del mal. Ahora seremos capaces de traducir estas verdades de la cumbre del monte a las necesidades de la vida diaria o cotidiana. Vamos a ser capaces de permanecer firmes y andar en los caminos de esta tierra de una manera que agrade a Dios. Nuestro Señor dijo que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos al mundo. Se ha afirmado que en esta epístola, en la epístola a los Efesios, ocupa la posición teológica que ocupa Josué en el Antiguo Testamento. Llegamos ahora a la posición donde esta verdad es evidente. Recordemos que Josué entró a la tierra prometida en base a la promesa hecha por Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Esa tierra le pertenecía por derecho concedido por esa promesa, y así fue que guió a los israelitas a cruzar el río Jordán para entrar en esa tierra. El cruce del río Jordán es un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Nosotros, como creyentes espiritualmente hablando, hemos sido introducidos en esa tierra prometida. Allí es donde usted y yo vivimos el día de hoy. O por lo menos en donde deberíamos de estar viviendo hoy, en el territorio que representa la resurrección. Josué tenía que apropiarse de esa tierra, tomando posesión del territorio para disfrutar de sus bendiciones. El término posesión es la principal palabra en el libro de Josué. Aunque había enemigos y otros obstáculos interpuestos en el camino, Josué tenía que vencerlos y ocupar el terreno. Y ya que la palabra posición fue una palabra clave en Efesios, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, como dice Efesios 1:3. Dios nos ha entregado a nosotros, nos lo ha entregado a nosotros, pero en nuestra vida, aquí en la tierra, hemos tomado posesión de ella. A los israelitas se les había prometido esa tierra, pero para ellos se trataba de una futura tierra, hasta que entraron en ella. A Josué Dios le dijo, en Josué 1:3, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisaren las plantas de tus pies. En otras palabras, Dios le dijo que la tierra era para ellos, pero que la disfrutarían cuando tomaran posesión de ella. Ahora, el creyente tiene el privilegio hoy de entrar y de ocupar, es decir, de poseer todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Sin embargo, las inescrutables riquezas de Cristo deben de ser buscadas con un detector espiritual, y ese detector espiritual es la palabra de Dios. Hasta este momento, en esta carta apostólica, hemos podido observar declaraciones gloriosas, pero a partir de ahora encontraremos mandamientos. A aquellos que han sido llamados a un lugar tan exaltado, se les manda vivir una vida
que corresponda con el llamado recibido. Hay tantas personas en el día de hoy que se han detenido en su camino y viven en la primer parte de la carta o de la epístola a los Efesios, pretendiendo que son personas sumamente espirituales. En cierta ocasión, un pastor conoció un matrimonio que era bastante activo dentro de la iglesia. Sin embargo, no eran miembros de la iglesia. El pastor les preguntó un día que por qué no se unían a la iglesia, por qué no se hacían miembros de la iglesia. Y ellos miraron arriba y le respondieron: nosotros somos miembros de la iglesia invisible. Nos hemos dado cuenta que muchas veces estas personas que dicen ser miembros de la iglesia invisible son en cierto sentido invisibles. Son invisibles los domingos por la tarde, en los encuentros de oración y en los estudios bíblicos. Y cuando uno los necesita a alguien que le ayude, no están. Pero la iglesia visible, querido hermano, querido oyente, tiene que hacerse visible aquí en la congregación local. Hemos llegado entonces a la parte práctica de Efesios, es decir, a la conducta terrenal de la iglesia. En este capítulo, la iglesia es representada como un nuevo hombre. Tenemos en los primeros 6 versículos la exhibición de ese nuevo hombre. Luego, en los versículos 7 al 16, tenemos la exhibición del nuevo hombre. Y finalmente, tenemos en los versículos 17 al 32 la prohibición del nuevo hombre. El nuevo hombre debe de exhibirse a sí mismo aquí en la tierra. Los miembros de la iglesia invisible tienen que hacerse visibles y difundir la palabra de Dios. Ahora, lo que sigue a partir de este capítulo está limitado a aquellos que están unidos a Cristo. El Espíritu Santo de Dios está hablando aquí a personas salvas. Si usted no es cristiano, Dios no le está pidiendo que cumpla los mandamientos de esta epístola, pero tiene que convertirse en un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Tiene que convertirse en un miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que sigue en la carta es para aquellos que han sido redimidos y que han escuchado la palabra de Dios, la palabra de verdad. Ahora bien, no se puede ungir a los que no tienen vida espiritual, y no se puede urgir tampoco a los que no tienen vida espiritual a que caminen sobre ella. No importa cuánto insista en ello. Las personas que están espiritualmente muertas tienen que recibir primero la vida. Pablo ha dicho que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Esa es la condición de todos los que están perdidos ante los ojos de Dios. Es interesante que las religiones le están diciendo a un mundo en agonía: haz algo y serás alguien. Eso es lo que dicen las religiones. Haz algo y serás alguien. Dios dice justamente lo contrario. Sé alguien y entonces podrás hacer algo. Si usted no es un cristiano, puede permanecer en los costados del camino y solamente escuchar. Usted aprenderá lo que Dios le pedirá que haga, que se convierta en un creyente, y cuando usted mire a su alrededor sabrá que los que profesan ser cristianos están viviendo como Dios quiere que vivan. Leamos entonces el versículo 1 al 4 de Efesios, en el cual el apóstol comienza a hablar. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra pues es conectiva, es una palabra de transición. Quiere decir, en vista de todo lo que Dios ha hecho por el creyente y que hemos visto en los primeros 3 capítulos de esta epístola, Pablo
es un prisionero en el Señor. Era un prisionero a causa de su posición en Cristo. ¿No es interesante que Pablo puede estar sentado en los lugares celestiales en Cristo y también puede estar sentado en una prisión porque es un testigo de Cristo ante los no judíos? Luego el apóstol Pablo dijo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este verbo, ruego, es la misma palabra que encontramos en Romanos 12:1, cuando Pablo dijo: os ruego por las misericordias de Dios. No era un mandamiento del monte Sinaí, donde se entregó la ley con fuego y truenos. No era el ruego delicado del que trata de persuadir con amor. Un ruego para persuadir con amor. O sea, que tenemos que vivir como es digno de la vocación o llamamiento que hemos recibido. Es un llamado a vivir en un nivel acorde con la posición que tenemos en Cristo. En Filipenses 1:27, el apóstol Pablo escribe: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en Colosenses 1:10 escribió el apóstol: así podréis andar como es digno del Señor, agregándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Además, Pablo señaló hacia su propia vida como un ejemplo del andar cristiano. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El apóstol Pablo era un ejemplo, que andéis como es digno. Andar viene de la palabra peripateo y es estar haciendo las cosas que pertenecen a la profesión que profesas. Hacer la voluntad de Dios. Así fue que Pablo nos rogó que viviéramos una vida digna del Evangelio. Probablemente la gente no se lo diga, pero estará evaluando si usted es un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo. La única forma en que puedes saberlo es por su forma de vivir. No es por lo que digas, no es por lo que hables, no es por lo que estés profesando, es por tu forma de vivir. La gente se da cuenta de eso. Por eso a muchos cristianos se les critica. Y eso que dice que es cristiano, porque su forma de vivir no es acorde con lo que dice creer. Pablo escribe y nos dice que debemos de andar como verdaderos hijos de Dios por la fe en Cristo. La única forma en que puedes saberlo es por tu forma de vivir. Podríamos decir que no se trata tanto de cómo anda uno, como de por dónde camina uno. Como dijo el apóstol Juan en primera de Juan, en Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. Te pregunto, querido hermano, querido oyente, ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura de la palabra de Dios? Si usted tiene hijos, ellos seguramente saben cuánto tiempo dedicas a la lectura de la Biblia.
También sus vecinos podrían saberlo, o la gente de la iglesia. Si queremos vivir en compañerismo y en camaradería con Dios, tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. Pablo estaba expresando sus ruegos en base al llamamiento que ellos habían recibido. Les acababa de explicar que vivían en la economía o en la administración de la gracia de Dios. Vivían bajo un nuevo orden. Leamos ahora los versículos 2 y 3 del capítulo 4, donde dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice con toda humildad, lo cual quiere decir que es una mente no altiva. ¿Usted sabe cómo Pablo practicaba lo que predicaba? Es lo opuesto a orgullo, la humildad. Y al leer la historia del apóstol Pablo, usted encontrará que él actuó con toda humildad. El contraste de actitudes las encontramos en una historia que ya hemos mencionado en otra oportunidad. En cierta ocasión, un joven estudiante del seminario, que era un joven muy destacado dentro del seminario, que sacaba 10 y era un joven muy bueno, se le invitó a predicar a una iglesia de gran renombre. Él estudió, él sacó su sermón y lo hizo de tal forma que prácticamente se aprendió aquel sermón y iba tan seguro al templo en aquella ocasión que cuando se subió al púlpito no contaba con algo, que cuando llegó allí con toda altivez, porque él sabía, él conocía, él tenía las mejores calificaciones, llegó ahí y se topó con un auditorio que le impactó, con un auditorio que estaba nada más viéndolo. Entonces él se puso nervioso y le entró pánico escénico. Entonces empezó a tartamudear y empezó a medio predicar y a decir las cosas, y en realidad el tiempo que ocupó en el púlpito fue el que se le había requerido, pero no dijo todo aquello que él seguramente había estudiado y aprendido. Cuando bajó de ahí del púlpito, bajó desilusionado y triste. Una hermana, una viejecita que estaba ahí, fue hacia él y le dijo: querido joven, si usted hubiera subido al púlpito así como bajó, la predicación sería otra. Ella se dio cuenta que él había llegado muy impetuoso por todo lo que sabía, pero como no pudo dar su sermón, bajó con actitud de humildad. Necesitamos esa humildad. Pablo practicaba lo que predicaba. Pablo predicaba con humildad. Este joven era un joven inteligente, pero había bajado del púlpito, sí con humildad, pero no había subido con ella, había subido con mucho orgullo. La humildad es una especie de buque insignia de las virtudes cristianas. El apóstol Pablo escribió en Filipenses, dijo en el capítulo 2 de esta carta, versículo 3, no hagáis nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores que a él mismo. El Señor Jesucristo se caracterizó por su humildad. Recordamos lo que dijo allá en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen un orgullo por su raza, por su lugar de origen, por su posición, por su apariencia, y en realidad están tan orgullosos de haber sido salvos por gracia. Pero necesitamos permitir, estimado hermano, estimado oyente, que el Espíritu Santo nos controle para poder andar con humildad y con mansedumbre. Dejemos todo orgullo, toda vanagloria, queridos hermanos. Antes bien, con toda humildad, sirvamos al Señor. Se cuenta
de un grupo de personas que fue a visitar el lugar donde había vivido Beethoven en Alemania. El guía los estaba llevando por las diferentes habitaciones y llegaron a una donde se encontraba el piano de Beethoven. Al finalizar su explicación, el guía dijo al grupo de turistas que si alguno de ellos quisiera sentarse al piano por un momento y tocar alguna obra, podía hacerlo. Y todas las personas que ahí se encontraban literalmente se abalanzaron sobre el piano. Solo un anciano se abstuvo de hacerlo. Después de que todos hubieron tenido su oportunidad, el guía le preguntó a este anciano: ¿no le gustaría a usted sentarse ante el piano y tocar un poco? El anciano respondió: oh, no, no soy digno de hacerlo. Y el nombre de ese anciano era Paderewski, célebre pianista y probablemente el único hombre de aquel grupo que era digno de tocar el mismo piano que había pertenecido a Beethoven. Y él fue el único que no quiso hacerlo. ¿Con cuánta frecuencia muchos cristianos se lanzan a realizar actividades sin estar especialmente dotados para llevarlas a cabo? A veces decimos que no hay gente suficiente para realizar trabajos y actividades de la iglesia, pero hay otro extremo, cuando personas intentan hacer cosas para las cuales no tienen el don específico. Necesitamos que el Espíritu Santo controle esas situaciones, creando en nosotros una actitud de humildad. Además de humildad, el apóstol nos habla de mansedumbre, o sea, de amabilidad y benignidad de carácter. Para esa afabilidad no significa debilidad. Hubo dos personas de la Biblia que se destacaron por su mansedumbre. En el Antiguo Testamento fue Moisés y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo. Cuando observamos a Moisés descendiendo del monte de Sinaí, quebrando las tablas de piedra y escuchando lo que dijo a su hermano Aarón y a los israelitas, no calificamos su actitud de amabilidad y benignidad. Pero Dios así lo consideró. Y cuando el Señor Jesús se dirigió al templo y expulsó a todos los que estaban ahí haciendo negocio, ¿actuó con mansedumbre? Por supuesto que sí. Es que en la práctica el sistema del mundo opta por una definición de mansedumbre que lo convierte en un sinónimo de debilidad. La Biblia describe a la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios. No importa cuál sea el costo. La mansedumbre consiste en inclinarse y hacer la voluntad de Dios. En esta lista se incluyen también la paciencia, lo escribe el apóstol Pablo. Es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse, o la facultad de hacer esperar cuando algo que se desea mucho. Es el fruto del Espíritu Santo, como lo podemos ver en Gálatas 5:22. Ahora también se nos dice aquí lo siguiente: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto quiere decir que se controle a uno mismo con una actitud de amor. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, completa esta idea: soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tiene queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Finalmente, se exhorta diciendo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor oró por esa unidad allá en Juan capítulo 17, 21, donde dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Espíritu nos ha bautizado en un cuerpo. Recordemos que Pablo dijo en la primera carta a los Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora
A los creyentes se les pide que conserven la unidad en el Espíritu que han logrado. Nosotros no podemos crear esa unidad, ni podemos forzarla. Solamente el Espíritu Santo crea esa unidad. Pero nosotros debemos de mantenerla. Todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús pertenecemos a un cuerpo y tenemos y tendríamos que ser conscientes de que somos uno en Cristo. A continuación el apóstol Pablo procedió a enumerar 7 de esos elementos de la unidad. Leámoslos en el versículo 4 al 6, donde dice: un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Veamos estos factores de unidad. Va a ser muy corto, queridos hermanos. Un solo cuerpo. Aquí se refiere al número total de creyentes desde el día del Pentecostés hasta que Dios recoja a su iglesia. Este cuerpo también es llamado la iglesia invisible, pero esta denominación no es totalmente exacta, porque los verdaderos creyentes están siempre visibles. Segundo, un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu consiste en unir a los creyentes a Cristo. Esta es la unidad que el creyente se le pide que conserve. Tercero, una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todo creyente. Ellos serán recogidos de este mundo para ser llevados a la presencia de Cristo. Este evento es llamado en Tito 2:13 como la esperanza bienaventurada. 4. Un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Su señorío sobre los creyentes crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. 5. Una sola fe. Se refiere al cuerpo de la verdad llamado en Hechos capítulo 2 versículo 42 la doctrina de los apóstoles. Cuando esta es negada se produce divisiones. Tiene que haber una base, un fundamento para que se produzca la adhesión de los creyentes, y esa base es la doctrina correcta. 6. Un solo bautismo. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. El bautismo ritual tiene lugar